Esta semana en Montevideo, Uruguay, se dieron dos cumbres para buscar una solución al conflicto de Venezuela. Por un lado, la postura europea demandando elecciones inmediatas y por el otro, la mexicana buscando articular un diálogo que ya fue rechazado por Guaidó. Y mientras tanto, más de 30 millones de venezolanos siguen viviendo con dos gobiernos. ¿Qué debería hacer la Cancillería mexicana? ¿Cómo apoyar a la población que padece una crisis humanitaria sin precedente? Veamos el contexto. Este jueves se realizó en Montevideo la primera reunión diplomática del Grupo de Contacto Internacional para la Crisis de Venezuela. A la reunión asistieron la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, representantes de 8 países europeos y los de 5 naciones latinoamericanas. La jornada concluyó con la demanda de un proceso electoral lo más pronto posible y que se permita la entrega urgente de la asistencia humanitaria a los venezolanos. México, Bolivia y los países de la Comunidad del Caribe, el CARICOM, no firmaron la declaración final del grupo. De hecho, México, representado por el canciller Marcelo Ebrard, ni siquiera se sumó a la membresía del grupo de contacto, a pesar de estar presente como observador. Un día antes, México, Uruguay y 14 países del CARICOM acordaron crear el mecanismo de Montevideo. Este mecanismo promueve la realización de elecciones en Venezuela, como sí lo hace el grupo de contacto liderado por la Unión Europea. Federica Mogherini dijo que ambos esfuerzos diplomáticos no son incompatibles, aunque tienen distintos objetivos. El trabajo del grupo de contacto durará un máximo de 90 días y su próxima reunión será en marzo. El mecanismo de Montevideo no tiene fecha de próxima reunión o agenda de pasos a seguir. Hace unos días, vía Twitter, Guaidó rechazó la propuesta de México y le pidió respaldar solo las negociaciones que promuevan el restablecimiento constitucional de Venezuela y convoquen a nuevas elecciones. Nicolás Maduro, por su parte, dijo que aceptaba la propuesta de México, Uruguay y el CARICOM. Naciones Unidas también se ha ofrecido para mediar, pero su propuesta no ha prosperado entre ninguna de las partes en conflicto. Mientras tanto, Guaidó sigue sumando apoyo. 43 países de los 193 miembros de Naciones Unidas lo respaldan. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche, para ello nos acompaña esta noche de viernes Augusto Reynod, él es politólogo e internacionalista. ¿Cómo estás, querido Augusto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a mis bebés de luz. Bienvenido. Juan Zavala, abogado y asesor de comunicación política. ¿Cómo estás, querido Juan? ¿Qué tal? Buenas noches, Genaro. Carlos Monroy, ya lo conoces, ha estado varias veces en esta mesa. Él es politólogo y asesor legislativo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias, Genaro. Saúl Vázquez, internacionalista y consejero del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que todavía existe. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Genaro. Esa sí es novedad. Bueno, ¿por dónde empezamos? Evidentemente este tema de Venezuela está generando mucha tensión. Digamos que hay un plano, el de la política interna de México, en donde se está generando muchísima tensión. Por un lado tenemos el Partido Acción Nacional convirtiéndose hoy en el adalid de la defensa de los derechos humanos allá en Venezuela. Y por el otro tenemos a un Partido Revolucionario Institucional que había sido muy crítico, en efecto, durante el gobierno del presidente Peña Nieto. El gobierno de México sí tomó una postura muy crítica en torno al gobierno de Venezuela, participando activamente en el Grupo de Lima, pero desde que se fue el gobierno del PRI y ahora con el gobierno de Morena, regresamos a una postura de neutralidad. Hay quien dice que ya debería ser el momento de cambiar esta postura, que la situación en Venezuela ya está muy crítica, que ya hay prácticamente no hay vuelta de hoja, que Nicolás Maduro no va a llamar a elecciones, se quiere quedar ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ya llegó el momento de cambiar de postura o deberíamos seguir jugando a la neutralidad y participando en este mecanismo de Montevideo como tal? Empezamos con Saúl. Mira, para empezar, a mí me parece un poco triste, lamentable las posturas de la oposición en México. Como tú dices, estamos mezclando un tema de política exterior con un tema de política interior. Incluso tú pusiste un tuit, ¿no? Quizás lo más lamentable es que estemos tratando de explotarlo para nuestro beneficio. Como internacionalista de formación, yo difiero de la lectura de que hubo un fracaso en Uruguay, ¿no? Porque finalmente la postura del grupo de contacto no es igual que la del grupo de Lima. De hecho, traje un tuitcillo de Almagro, ¿no? Muy amigo de nuestro querido Javier Duarte, por cierto, donde pone un grito en el cielo por la postura del grupo de contacto. Quizás la única diferencia que hay entre la postura del grupo de contacto y la postura de México es el llamado abierto a elecciones. Sin embargo, también algo que no mencionaron en la cápsula es que Federica Mogherini dijo que el mecanismo de Montevideo, que es diferente al grupo de contacto, por cierto, su objetivo no es imponer soluciones ni establecer una mediación y negociación directa, que las soluciones tienen que venir de dentro de Venezuela, ¿no? Yo creo que quizás al analizar el problema hay que salirnos de esa lógica nacional desde México, no hay que analizarlo desde México, sino por el problema en sí. Y apenas salió un artículo en El País de Pablo Agustín Duy,
que justo recriminaba la postura irresponsable que han tenido muchos países de la Unión Europea, porque no es cierto que haya dos gobiernos en Venezuela, porque Guaidó efectivamente no tiene poder sobre nada, no tiene recursos, no administra la portería, no es un gobierno, pues solamente está otro proclamado. Y los tiempos de la política exterior son distintos a los tiempos, digamos, de ahora de la ola noticiosa. Y todos pensaban que con una fuerte presión internacional y que reconociendo a Guaidó, automáticamente iba a caer el gobierno de Maduro. Y la verdad es que lo único que han hecho es radicalizar las posiciones de las dos posturas, dificultando aún más la solución. ¿Qué va a pasar con el paso del tiempo? Yo creo que se va a fortalecer el gobierno de Maduro, porque sin el control efectivo del presupuesto, ni de la fuerza, ni de la administración pública, pues Guaidó va a ir perdiendo, ¿no?, gas. @Galito Molier, pero @Augusto Reynot. Cuéntanos tú cómo ves el tema. Bueno, primero, me parece que aquí hay una confusión cuando se dice que México está siendo neutral. México está, desde mi punto de vista, claramente tomando partido, y es tomar partido por Maduro y por su régimen. ¿Tú lo ves como estamos apoyando a Maduro? Claramente. Okay. Claramente, aquí hay una postura que es, digamos, la extrema de intervención, que es de Estados Unidos y algunos países de la región aquí en América Latina. Está la de la Unión Europea, que pues es un poco tibia, pero todavía se atreve a hacer llamados claros a que haya elecciones. Y la de México, yo creo que hay que quitarnos ese estereotipo de que es neutral. De entrada, la neutralidad no existe. Y la postura de México, al comprarle tiempo al gobierno de Venezuela, específicamente a Maduro, para que se reagrupe, para que piense lo que está haciendo después de esta tormenta que viene con todos los eventos que se desencadenan después de la proclamación de Guaidó como presidente, pues le estás dando tiempo. Y hay una frase que se ha repetido en redes sociales, en columnas, en teleanalistas, que yo creo que es cierta. En una situación como como una dictadura, que tortura, que mata, que asesina, que persigue, comprarle tiempo al dictador y asumir una postura neutral no es neutralidad, es estar del lado de esa posición. A lo que decía Saúl, a ver, que la política exterior y el interior está muy mal y es sucio mezclarla, no hay que ser ingenuos. Por supuesto que la política interior y el exterior están conectadas. Yo tuve la experiencia de trabajar en Cancillería cuando justamente mencionabas en este periodo posterior a MIT, que estaba Claudia Ruiz Massieu como canciller, en donde se empieza a decir vamos a tomar partido, vamos a reinterpretar el principio de no intervención, ¿no? No podemos decir que si hay un crimen... A volver a reinterpretar, porque se reinterpretó con Castañeda también, ¿no? En tiempos por primera vez, ¿no? Por primera vez. Pero en esta ocasión, en este periodo que me tocó, incluso se hizo un seminario muy interesante con el CIDE, se llamaba México Interés y Principios, ¿no? Okay. Y que justamente se le llamó la diplomacia bilingüe, ¿no? O sea, tenemos valores y principios, pero también tenemos intereses, y esos hay que hacerlos valer. Y a mí me parece una contradicción, y disculpa, Saúl, pero muy purista y muy académico decir que no se mezclan las dos. Si nosotros queremos ser un país que respeta derechos humanos, con todas las ropa sucia que tenemos en casa, tenemos que proyectar eso al exterior, ¿no? Las dos cosas juegan. De hecho, hasta cierto punto defender democracia y derechos humanos hacia el exterior, pues hasta cierto punto nos obliga a que seamos más consistentes en el interior. Entonces, y la iniciativa de Montevideo, de este gobierno, me parece lamentable porque es claro que la mayoría de los mexicanos sí sienten aversión hacia la dictadura de Nicolás Maduro. Las encuestas dicen que apoyan la postura del gobierno mexicano. Pero es la menos popular de todas las medidas. Pues 56%. Sí. A ver, Carlos Monroy, un contrapunto. Estamos, como dice Augusto, apoyando al dictador, tomando partido por el gobierno de Maduro. Yo creo que al revés. Yo creo que si algo mostró ayer lo que pasó en Montevideo fue que tenemos canciller nuevamente, y no un canciller que hace aguacate, bueno, guacamole, ¿no? Como pasaba en los tiempos de Ruiz Massieu, sino que justamente es un facilitador, ¿no? México se ha convertido en un facilitador. Y aunque, como dice Saúl, hay que separar dos cosas, que una cosa es el mecanismo de Montevideo y otra cosa que se engloba en eso, ese grupo de contacto. Al final lo que se logró fue acercar las dos posiciones. Si bien sí se siguen pidiendo elecciones, ahora ya no se dice de manera inmediata, sino a ver, vamos a esperar 90 días para ver si se puede dar el contexto de unas elecciones justas. Entonces yo creo que se está retomando ese papel y se está acercando posiciones. Yo creo que sería muy imprudente reconocer o no reconocer un gobierno, ¿no? Eso es lo importante. O sea, yo creo que al final lo que se tiene que premiar es la diplomacia, y creo que es lo que está ganando, ¿no? Está ganando la diplomacia, y yo celebro que México tenga nuevamente un papel de facilitador. ¿Está ganando la diplomacia? Yo no sé qué esté facilitando México, la verdad no me queda claro lo que dice Carlos.
Yo efectivamente creo, como decía Augusto, que aquí la neutralidad es absolutamente falsa. La neutralidad existe cuando hay, yo creo que existe, pero cuando hay dos partes iguales en el conflicto. Aquí es claro que tenemos un tirano que no fue electo en elecciones limpias y legítimas, que tenía encarcelados a candidatos de la oposición, que declaró ilegales a partidos de la oposición. Y cada vez queda más claro cómo México se va aislando del panorama internacional y que hoy no estamos pidiendo elecciones como lo está haciendo el resto del mundo. Lo único que se está pidiendo no es... tampoco es tanto, ¿no? O sea, estamos parte de Europa, ni siquiera toda Europa. Morena no quiere, toda Morena América Latina. quiere poner un falso dilema entre apoyar el imperialismo de Donald Trump o apoyar falso dilema a Nicolás Maduro. Para mí es absolutamente falso dilema. Me parece que a mí me parece una más bien que la oposición hemos entrado en esa trampa. Pero me parece que una vía muy clara es pedirle a la Asamblea Nacional, que sí tiene legitimidad democrática, que en ese órgano es donde está representada la totalidad del pueblo venezolano, pues que esa persona, como lo dicta la Constitución, sea el encargado de organizar las elecciones, convocarlas y tener unas elecciones libres de las cuales emane un presidente error de legítimo. interpretación de la Constitución de Venezuela, ¿no? El artículo dicta muy falta claramente absoluta. de la falta absoluta. Sí, 230. La, Bueno, pero la es como enfer- se interpreta, la mi querido enfermedad, ¿no? La muerte, eso eran 4 y ninguna de las 4 se cumplen. O incluso la cuarta, de hecho, era que la Asamblea Nacional en una sesión ordinaria lo declarara, pero ni siquiera eso han hecho. O sea, no se cumplen los principios que marca la Constitución de Venezuela para decir la falta del presidente. Y más aún, no participaron los partidos de oposición que tienen registro en la elección, la sabotearon, y no es la primera vez. Y es que lo que sí es un falso dilema, lo que sí es un falso dilema es creer que hay un opresor y un oprimido. Cuando la oposición venezolana sistemáticamente ha saboteado el sistema electoral, ha recurrido a la violencia, a las famosas guarimbas, apoyó el golpe de Estado en 2002. O sea, creo que cuando hay un claro opresor y un claro oprimido, pues sí. Pero cuando hay torturado, pero cuando hay muchos datos Pobre Maduro, pobrecito. de una oposición beligerante y violenta, cero democrática. De hecho, justo siempre menciono el informe de la International Crisis Group que salió en noviembre. Se llama Fuego Amigo, el caos de la oposición en Venezuela. Te habla muy bien de cómo la oposición misma se dedicó a sabotear el sistema legal venezolano. Que ni siquiera participaron y en las hubo momentos que no elecciones. participaron y eso le salió en su contra hasta que quedaron reducidos a lo que son ahora. Incluso hasta me preocupa que nos pase eso a la oposición en México, ¿no? Porque no sabemos dialogar, no sabemos aceptar democráticamente nuestra derrota. Y eso es lo que pasó. La oposición venezolana nunca aceptó su derrota democrática desde el 99 y siempre buscó la manera de, ya sea por la fuerza o la presión internacional, derrocar al régimen chavista. Tiene todas sus fallas, violaciones a derechos humanos, como también las tenemos nosotros. Si todo régimen que violara derechos humanos debiera ser derrocado, pues Peña Nieto no habría durado ni 3 años en la presidencia. Tampoco. Yo vine pensando que Morena iba a defender a Maduro, lo que sí el hay que PRD. aprender, es una posición como internacionalista. La posición del PRD está ahí en su página. Bueno, un PRD. ¿no? Un PRD. Fernando de la Során es del otro lado, ¿no? Mi jefe. Sí, y discutimos mucho. Un perredista. No te hundas más. A ver, Augusto, tú querías Como tu abogado. 3 comentarios muy rápidos. Yo prefiero tener una canciller que, además de que prepara un muy buen guacamole, toma posturas firmes. Si tú le preguntas a los venezolanos qué prefieres, que además de que prepara muy buen guacamole, tiene posturas firmes y tiene una política exterior proactiva. Y da cursos de género, ¿no? O un canciller que, además de que no sabe preparar guacamole, queda marginado por la comunidad internacional. Le mandan tweets desde la Unión Europea diciéndole que ha sido ignorada su postura. Y lo vamos a ver en los siguientes días. La Unión Europea tampoco tiene una postura bueno, pero unánime, yo voy a Italia es el ¿Qué caso. postura es la que se ha ido deteriorando con los Sí, días? de ¿La hecho, de México o la de la Unión Europea? La de México es irrelevante. La de México ni siquiera Todo lo existe. contrario. La postura de México ha vuelto a Como México mediador, un actor central de este conflicto. Si estuviéramos Claro, en la pero otra central postura, ¿en qué mundo están viviendo? Ya lo descartaron como interlocutor, ya negaron el diálogo. Nada. Ya salió Maduro a el mecanismo reconocer de Montevideo sigue. Y Saúl, yo creo que tú estás haciendo el error de ver esto desde un punto de vista muy académico. O sea, a ti te preocupa que si la oposición está peleada y ha sido mala. ¿Sabes qué me preocupa a mí y qué le preocupa a los venezolanos? Que puedan comer, millones de desplazados, de refugiados, de torturados. Y aprovecho aquí para saludar y reconocer a un joven que ayer fue al Senado, que
más joven que nosotros, estuvo 4 años preso en una de las cárceles y torturado en una de las cárceles. Pero también se le quitaron armas de alto poder. Hay fotografías donde está sosteniendo una M16. Es un personaje polémico. Es un personaje polémico, pero que ha arriesgado más que cualquiera. Ha arriesgado más de lo que cualquiera de nosotros. Yo me he sentado con opositores venezolanos en un programa que tenemos que se llama Foro Global, no sé, unos 10, 15. He escuchado a muchos opositores. No nada más está él es uno de ellos. En efecto, también es un personaje un poco polémico. Ahora bien, la postura de México, y a mí México sí me parece un actor central, porque hay que ver cómo se reconfiguró el escenario, también el vecindario. Bolsonaro está en Brasil ahorita empujando una postura muy injerencista en el caso de Venezuela. Vimos a John Bolton, el embajador, el representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, saliendo de una sesión del Consejo de Seguridad con una libreta amenazante en donde decía 5,000 troops to Colombia, ¿no? 5,000 tropas de Estados Unidos a Colombia, prácticamente amenazando ya con una presencia militar en Venezuela. Yo sí creo que México ha tratado de ser ahí un poco el pero ya hay otra postura para mí, Genaro, que es sumarse a esta petición de convocar elecciones. Para mí ese es el ingrediente que yo respetaría mucho si México se suma. No estoy diciendo que se sume ni a Bolton ni que apoye abiertamente a Nicolás Maduro, sino que sí se sume a una petición de elecciones libres para que venga un régimen donde estemos seguros que el pueblo de Venezuela se autodetermina. Último comentario. No, que al final lo ideal sería sí tener elecciones libres, lo que sea, pero para eso se necesita diálogo y para eso se necesita diplomacia. Y yo creo que ahorita lo que está ganando, gracias a la postura que tiene México, es la diplomacia. Y es hacia allá donde vamos a tener que apostar. Bueno, el tema va a seguir sin duda. Los invitamos pronto para que vengan a seguir hablando de Venezuela. Pero vamos a hablar de otro tema regresando a la pausa. La Guardia Nacional nuevamente está a debate, en esta ocasión ahora en el Senado de la República.